Profe, ahora sí, es que lo que pasa es que ahorita se me había salido, me había sacado el internet de la clase, pero yo le dije a mi mamá que hablara con el profesor a ver si ya le había llegado las cosas y pues cómo puedo adelantarme. Sí, ya por acá estaba revisando y enviaron la excusa. Tocaría mirar dónde quedaste para que dejes los renglones de lo que te tienes que adelantar. Profe, que hay movimientos relativos en el que se encuentran la realidad como tal. Movimiento, movimiento literario de segunda mitad, burguesía como clase administración, crecimiento urbano aparece hacia ese momento como... mm, Léeme lo que copiaste, por favor. Ah, aquí observa la realidad como tal. Sí, Señora profe, Ambiente en el que se encuentra la narrativa, cómo observar la realidad como tal. Ah, sí. Ahí te toca dejar, ya te digo cuántos renglones, pues según aquí, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, Mariana. bueno, profe. Mariana, 8 renglones. Gracias, ya. Vamos a cerrar salita y vamos a continuar. Listo. Entonces, decíamos que estábamos con las características del realismo. La primera, que el mundo exterior es descrito de manera objetiva, fiel y precisa. Ya dijimos que era, les está fallando el internet a varios, ¿no? Los saca mucho de clase. No, y es que sí, a mí también me ha estado molestando ya, hoy 2 veces ya me ha sacado de clase el internet. Está molestando hoy. Bueno, entonces decíamos que el mundo exterior es descrito de manera objetiva, fiel y precisa. Segunda viñeta, los autores se centran en la realidad, coma, por lo que se describe, por lo que se describe, por lo que se describe, la sociedad donde se desenvuelve el autor, por lo que se describe, la sociedad donde se desenvuelve el autor. Listo. Siguiente viñeta. Los autores reflejan con precisión, los autores reflejan con precisión reflejan con precisión los ambientes, reflejan con precisión los ambientes. Abren paréntesis, por favor. Entre paréntesis, costumbres, coma, lugares, costumbres, lugares, vestidos, vestidos, costumbres, lugares, vestidos, entre otros. Cierran paréntesis.
coma, como los caracteres de las personas, como los caracteres de las personas. O sea, que dice que los autores reflejan con precisión ambientes, costumbres, lugares, vestidos y entre esos otros, el carácter de las personas, ¿cierto? Los caracteres de las personas. Punto y aparte. Siguiente viñeta. Los ambientes escritos suelen ser elegantes. Los ambientes escritos suelen ser elegantes. Los ambientes escritos suelen ser elegantes. O sea que siempre hablan de cosas elegantes, de ciudades, de zonas urbanizadas, o sea, todo es como en la ciudad, todo es elegante, todo es como las industrias, hablan de solo ambientes elegantes. Siguiente viñeta. Siguiente viñeta. Se basan en las descripciones, se basan en las descripciones con un estilo natural y una lengua adaptada a la situación. Se basan en descripciones con un estilo natural y una lengua adaptada a la situación. Adaptada a la situación. Y la condición de vida de los personajes. Y la condición de vida de los personajes, coma. La condición de vida de los personajes, coma. Predominando la clase culta y burguesa. Predominando la clase culta y burguesa. Predominando la clase culta y burguesa. Siguiente. Siguiente viñeta. Siguiente viñeta. Los temas resaltados. Los temas resaltados fueron la política, coma, fueron la política, el trabajo y la vida de los burgueses, el trabajo y la vida de los burgueses. El trabajo y la vida de los burgueses. Punto aparte y última.
brindó mayor interés, brindó con tilde en la O, brindó mayor interés a las zonas urbanizadas, coma, a las zonas urbanizadas, coma, industrializadas, zonas urbanizadas, industrializadas, y ciudades, coma, y ciudades, coma, ya que en ellas hay mayor diversidad de las clases sociales, ya que en ellas hay mayor diversidad de las clases sociales. Hay mayor diversidad de las clases sociales. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esas características del realismo, ¿cierto? Todo se reflejaba y todo se hacía ¿en qué? Era con las clases altas. Todo giraba como alrededor de todo lo que eran las clases altas, los burgueses, siempre todo era con las clases sociales más altas. Es lo que podemos evidenciar en el realismo, ¿cierto? En ese movimiento literario fue un movimiento entonces como de los burgueses, donde se resaltaba todo lo que era la burguesía. Ahora vamos a ver de qué nos habla el naturalismo. Como subtítulo, naturalismo. 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 Como subtítulo, ¿no? Naturalismo. Es un movimiento literario. Es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia, por oposición al romanticismo, se caracteriza por su carácter metódico, y por reflejar con mucha naturalidad se caracteriza por su carácter metódico, y por reflejar con mucha naturalidad en sus obras, la parte más cruda
y desagradable de la realidad. La parte más cruda y desagradable de la realidad. ¿Listo? Entonces dice que el naturalismo fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia por oposición al romanticismo y se caracteriza por su carácter metódico. ¿Qué querrá decir metódico? O metódica, también se puede las dos. Metódico es ordenado, algo ordenado, ¿no? Metódico o metódica. Es hacer las cosas ordenadas, ¿cierto? Todo cuidadosamente arreglado o ordenado, metódico. Caracteriza por su carácter metódico y por reflejar con mucha naturalidad en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad. Punto y aparte. Punto y aparte. Este surgió como respuesta al realismo. Este surgió, tilde en la O, como respuesta al realismo, coma, este surgió como respuesta al realismo, coma, un movimiento optimista que destacaba el progreso de la humanidad. Un movimiento optimista que destacaba el progreso de la humanidad. Punto seguido. Contrario a esto, coma, contrario a esto, coma, el naturalismo expresa el desencanto. El naturalismo expresa el desencanto y un cierto pesimismo en sus creaciones. El naturalismo expresa el desencanto y un cierto pesimismo en sus creaciones. Punto aparte. Entre las principales características del naturalismo, podemos mencionar dos puntos y aparte, y también las vamos a manejar en viñetas. Vamos a manejar en viñetas también. Bueno, entonces primera viñeta. Predomina un pesimismo en la temática y el desarrollo de las historias. Predomina un pensamiento en la temática y el desarrollo de las historias, coma,
tomando un aspecto decadente de la sociedad y del hombre. Repito, predomina un pensamiento en la temática y el desarrollo de las historias, tomando un aspecto decadente de la sociedad y del hombre. Siguiente viñeta. Es común encontrar el uso del lenguaje vulgar con V. Es común encontrar el uso del lenguaje vulgar. Siguiente viñeta. Esta sería la tercera, ¿no? Siguiente viñeta. Sus temáticas hacen crítica social. Sus temáticas hacen crítica social, de la manera más mordaz posible, de la manera más mordaz posible. Mordaz es como algo mordaz, como algo con de la manera más, como algo con ironía, ¿sí? Como algo con mucha ironía. Entonces dice que hace su crítica social de la manera más mordaz, o sea, como más irónica, digámoslo así, con más ironía posible. Eso quiere decir mordaz, de la manera más mordaz posible, exponiendo lo peor de la naturaleza, exponiendo lo peor de la naturaleza humana, Vamos buscando acá el significado de la palabra mordaz y dice que es una crítica de forma cruel y con mala intención. Señala a la persona que critica de forma cruel y con mala intención. De manera cruel. De manera cruel. Entonces, sus temáticas hacen crítica social de la manera más mordaz, o sea, de la manera más cruel, de la manera más irónica posible, exponiendo lo peor de la naturaleza humana y lo peor de la vida social, claro que sí. De la manera, y lo peor de la vida social, a través de las enfermedades sociales, a través de las enfermedades sociales, a través de las enfermedades sociales, tales como el alcoholismo, tales como el alcoholismo, prostitución,
alcoholismo, prostitución y las desviaciones sexuales. O sea que de ese tiempo, pues, se hablaba de las diferentes inclinaciones sexuales, solo que en ese tiempo pues todo era como un tabú, ¿no? Todo era como un tabú, todo era pues reservado, tapado, no se sacaba a la luz nada, mucho de eso, pues porque eso era, mejor dicho, lo más terrible, era algo que no se podía, era algo que tenía que estar por allá muy, muy escondido, porque era terrible, ¿no? Era, y más con la religión en ese tiempo, era mucho más delicado todas esas situaciones, el alcoholismo, la prostitución, las desviaciones sexuales, se trataban con mucha reserva en ese tiempo. No se hablaba mucho de eso, pero llegó este movimiento a hablar de todo, por eso decía naturalismo y realismo, ¿no? Llegaron esos movimientos a mover todo eso. Siguiente viñeta. Extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. Extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. Extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. Y última. Brinda especial interés a las zonas rurales, brinda especial interés a las zonas rurales, el campo y lugares marginales. Brinda especial interés a las zonas rurales, el campo y lugares marginales. Entonces, si nos damos cuenta en las características, ¿cierto? Arriba le brindaban mayor interés a todo lo que eran las zonas urbanizadas, las industrias, las ciudades, todo lo de las clases sociales. Y el naturalismo brindaba mayor interés al contrario, a lo contrario, ¿cierto? Que eran las zonas rurales, el campo, como la gente, los lugares marginales, o sea, la gente pobre, ¿cierto? La gente más humilde, más pobre. Entonces, brindaba mayor interés a este tipo de sociedad, ¿cierto? A esta sociedad que eran los menos desfavorecidos. Y lo al contrario del realismo era que ellos era todo a las clases altas, mejor dicho. Bueno, punto y aparte. Punto y aparte. En conclusión, pues, bueno, lo que les acabé de decir, ¿no? No, yo creo que ahí ya, o sí, copiémoslo ahí como para que ustedes escriban ahí la diferencia que hay entre los dos. Entonces dice, como se puede apreciar las diferencias, como se puede apreciar las diferencias entre realismo y naturalismo, como se puede apreciar las diferencias entre realismo y naturalismo,
como se puede apreciar, las diferencias entre realismo y naturalismo se resumen en que el realismo refleja a las clases más favorecidas. Entre paréntesis, burguesía. Por favor, entre paréntesis, burguesía. Cierran paréntesis. Mientras que el naturalismo refleja a las clases menos favorecidas. Entre paréntesis, la clase marginal. La clase marginal. Entonces, pues ahí están las diferencias muy claras, ¿no? El realismo con la clase favorecida, con la burguesía, y el naturalismo reflejaba a las menos favorecidas. Y ahí, pues, las diferencias, ¿no? Las características, las diferencias que en unos hablaban de las cosas, de los paisajes, de las ciudades, de las industrias, de todo eso, ¿cierto? Y la clase, el naturalismo reflejaba lo que era el campo, los lugares marginales, ¿cierto? La clase, los lugares donde estaba la gente menos favorecida. Muy claras las diferencias de estos dos, ¿qué? Movimientos literarios. Movimiento literario, realismo y naturalismo. ¿Qué hora es? Oh, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos un pequeño mapita conceptual para hacer, pero eso lo hacemos mañana entonces en clase, porque igual ya ahorita no lo alcanzan a hacer, entonces ¿para qué les comparto pantalla? Más bien mañana lo terminamos de hacer, lo hacemos en clase. Mejor dicho, y si continuamos con el tema. Bueno. ¿Qué hora es? 12:16. Quedamos ahí entonces y mañana terminamos el tema. Bueno, chicos, entonces nos vemos, que descansen, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.